Hay obras que se miran y otras que se sienten. Hay formas que nacen del cálculo y otras que nacen del alma. Antoni Gaudí no solo construyó edificios, construyó puentes entre la materia y lo sagrado, entre la tierra y el cielo. Por eso, para comprender ese lenguaje invisible, ese mensaje que sigue vivo en cada curva, en cada símbolo, hoy nos acompaña un hombre que ha dedicado su vida a escuchar, a investigar lo que la obra de Gaudí todavía tiene para decirnos. Arquitecto, estudioso profundo de Antoni Gaudí, un buscador de sentido que va mucho más allá de la materia. José Manuel Almuzara Pérez. ¿Están listos para ver más allá? Bienvenidos a Ver Más Allá. Este programa busca despertar la curiosidad y fomentar la reflexión sobre lo desconocido. Ver Más Allá promete ser un espacio donde cada tema se aborda con profundidad y respeto, ofreciendo diferentes perspectivas y abriendo el camino a un entendimiento más amplio. Ver Más Allá es más que un programa, es una experiencia para quienes se atreven a cuestionar lo que saben y desean mirar con nuevos ojos, más allá de lo evidente, y descubrir lo que subyace en los límites de nuestra comprensión. ¿Y vos, estás dispuesto a ver más allá, ver más allá, ver más allá? Viajes de luz. Un viaje a recuperar tu código de luz original y a liberar viejas restricciones. Viaja al corazón de tu esencia más expansiva, porque cada sesión es un viaje, cada viaje una experiencia profundamente transformadora. Sesiones personales de Akasha sistémico y rutas inspiradas grupales. Próximas salidas: Barcelona, Mística e India Esencial. Encuentra el camino en Instagram como @viajesdeluz o @Natacha Giselle. Viajes de luz con Natacha, donde tu esencia original brilla con todo su resplandor. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Ver Más Allá, el primero de 2026, y vaya honor que tengo de estar con un gran arquitecto, un gran admirador y estudioso de la obra de Antoni Gaudí, el señor José Manuel Almuzara. Qué gusto y muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias por invitarme y encantado y nada, feliz año a todos los que nos estén escuchando. A Gaudí lo definieron como un loco o como un genio. Yo creo que fue un genio. Pero vos, ¿cómo te definirías? Bueno, sí, esa fue la definición, dicen, del arquitecto director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona en aquellos años, 1878. Gaudí tenía 26 años y lo dijo así, no sé si estoy dando el título, un loco, un genio, el tiempo lo dirá. Para mí es un genio y un santo. Sí, totalmente de acuerdo. Y en tu caso, Sí. si tuvieras que definirte a vos, a José Manuel, en una frase, ¿cuál sería? No, pues simplemente un instrumento imperfecto en las manos de la providencia, que se sirve de mí para transmitir la vida y obra de un cristiano consecuente y un arquitecto genial, con palabras del Schumann, uno de los padres de Europa, ¿no? Y eso es lo que me considero, ¿no? Tengo la suerte de haber conocido a dos discípulos de Gaudí hace 50 años, cuando era estudiante de arquitectura, y bueno, y luego pues mi estudio personal y descubrir que a través de las piedras que hace Gaudí, pues te podrán gustar más, pues son aspectos, ¿verdad? Son aspectos, la iluminación, la acústica,
las formas, pero para mí lo importante es lo esencial. Y si descubres lo esencial en Gaudí, te lleva a Dios. Absolutamente, no tengo el gusto de conocer la obra de Gaudí, pero, pero sí creo que tiene Claro, una vibración muy particular y muy fuerte. claro, porque siempre, fíjate que Gaudí se siente un instrumento en la creación. Él no crea nada, él lo que hace es estudiar la naturaleza, su gran maestra, y de ahí saca las leyes que hay en la naturaleza, y luego con su sabiduría, sus dones, que él sabe que tiene unos dones y los pone al servicio de Dios y de los demás, de sus clientes, y siempre con la colaboración de sus artesanos, de sus trabajadores, ¿no? Porque decía él que el trabajo es fruto de la colaboración y tiene que basarse en el amor, ¿no? El arquitecto ha de conocer las personas que tiene a su lado, ¿no? Y entonces cuando tú dices a un Pedro, haz esto, Andrés, haz esto otro, ¿por qué? Porque los conoces y sabes que aquello que les estás enviando a hacer, pues es lo mejor que van a hacer, con lo cual ellos están más contentos y el trabajo es mejor, ¿no? Porque decía Gaudí que no hay nadie inútil, pero tenemos que saber para qué sirve cada uno, ¿no? Eso es lo importante, ¿verdad? Es como el director de una orquesta, ¿no? Y eso para mí siempre, como arquitecto también que soy, pues me ha ayudado en mi vida profesional también, ¿no? O sea, este hombre que, bueno, como cualquier persona del mundo que se toma en serio a Dios, pues y que fue creciendo, sabía que para ganar batallas, pues tienes que tener prácticas religiosas. Por eso él cada día iba a misa, comulgaba, rezaba el rosario, porque eran sus armas, dijéramos, para ganar batallas, ¿no? Y así todo cuesta, pues sin esas armas de la oración, del sacrificio, pues de la disminución del yo, como me gusta y le gustaba decir a Gaudí, pues es muy difícil, ¿no? ¿Y en qué momento sentiste que la arquitectura, más allá de tu profesión, era como tu camino espiritual, como un camino interior? Y bueno, porque tuve la suerte, aparte de esos dos discípulos de Gaudí, que eran ya muy mayores, conocí a otro arquitecto que me enseñó el simbolismo, es decir, por ejemplo, ¿no? Un detalle. Gaudí, como sabe que no acabará la Sagrada Familia, construye en vertical, y es decir, hace una sola fachada para la cual la gente sienta la necesidad de seguir construyendo, y lo que hace son tres puertas. ¿Por qué hace tres puertas de Gaudí? Porque él sabe que si tú en tu libertad y yo en mi libertad queremos entrar y permanecer en la iglesia, son muy importantes las virtudes teologales, que en Argentina son las mismas que en España, a menos de momento, ¿no? Bueno, digo esto de broma. Entonces, ¿cuáles son las tres virtudes? Pues fe, esperanza y caridad. ¿Cuál es la más importante? La caridad, por eso la pone en el medio. Entonces, cuando él pone esculturas con sus ayudantes escultores, pues por ejemplo, la huida a Egipto, pues la pone en la esperanza. María visita a su prima Santa Isabel en la fe. ¿Te gustará más o menos cómo están hechas las esculturas? Pero para mí eso es lo fundamental. Si yo quiero estar en la iglesia, permanecer en ella, pues según Gaudí es muy importante vivir las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, entre otras muchas cosas. Eso es lo que, gracias a este arquitecto llamado Cardoner, pues me hizo descubrir y luego también la amistad con un escultor japonés que trabaja en esa familia y ver que Gaudí también pues convierte, ¿no? Él era budista y ahora es católico desde 1991, yo fui su padrino de bautizo, pues realmente, y luego transmitiendo Gaudí por todo el mundo, Argentina, Colombia, Puerto Rico, Chile, México, China, Japón, etcétera, y Europa, pues te das cuenta que Gaudí, pues eso sí, hay que tener un corazón abierto, ¿no? Es decir, un corazón capaz de asombrarte, ¿no? O sea, tú no, que hoy en día a veces es difícil porque tenemos muchos medios, ¿no? Ordenadores, el móvil, eh, mucha información, pero claro, mm, contemplar una puesta de sol, que parece una tontería, pero realmente a mí me ha ayudado mucho Gaudí a esto, ¿no? A valorar, ¿no? Como decía un amigo ya fallecido, aprender a mirar para aprender a vivir. Si no sabemos mirar, si no sabemos descubrir la belleza, el paisaje, pues es muy difícil luego, ¿no? Pues pensar en los demás, en las necesidades. Gaudí también fue un hombre misericordioso, por ejemplo, parte de la arquitectura que hace que vengan millones de personas a verla, pues él hace dos cosas que demuestran su corazón cristiano, es decir, unas escuelas para los hijos de los trabajadores, para educarlos, porque había sucedido graves disturbios en Barcelona, se quemaron 23 iglesias, él quería formar a los niños para que no fueran
aunque no fueran creyentes, que no fueran quemando iglesias por ahí, ¿no? Y luego en un hospital psiquiátrico, pues hizo un jardín con los enfermos para que ocuparan el tiempo, y es como un parque Güell, ¿no? Ese es Gaudí, ¿no? Un hombre que sabe pensar en los demás, ¿no? Y que lo que decía antes, ¿no? Una de las frases que ahora mismo me gusta mucho es que siempre es la disminución del yo, pensar en los demás. Me hablaste de la capacidad de asombro y me asombré cuando mencionaste que Gaudí era budista, no lo sabía. Ahora entiendo el porqué Era que, de perdón, budista. que Gaudí era, no, no, mi amigo el escultor japonés, no, no, Ah, perdón, perdón. o sea, yo, Tu no, amigo, un escultor japonés, sí, estaba trabajando en la Sagrada Familia, él llegó a Barcelona en 1978, éramos amigos, vivíamos en el mismo barrio, entonces en 1989 pues él no entendía el trabajo que le encargaban, ¿no? Pues porque hay un pelícano en la Sagrada Familia. ¿Qué significa un ángel? ¿Quién es la Virgen para nosotros los católicos? Y entonces durante 2 años yo le fui explicando, pues como una catequesis, ¿no? Entonces él, de mirar donde mira Gaudí, pues le llevó a Dios, a la fe, ¿no? Entonces en 1991 recibió el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Entonces me di cuenta que Gaudí, aparte de atraer, impactar, pues también convierte, ¿no? Entonces, también un coreano, en 1998 vino una persona importante del gobierno de Corea del Sur para hacer una exposición, tenía que hacerla en su país, estuvo una semana y viendo la obra de Gaudí, fíjate qué cosa más increíble, descubrió el hálito divino que tiene su obra y eso le llevó a la asistencia de Dios. Y él dice en su carta, vine siendo budista, practicante, y me fui queriendo ser católico. Pues eso es Gaudí, ¿no? Es un hombre capaz de emocionar, ¿no? A los arquitectos, a los músicos, al circo, a las amas de casa, a los religiosos, a todo el mundo, ¿no? Porque él es un enamorado de Dios y cuando tú estás muy enamorado, pues se nota en todo. ¿Y cómo se nota? Pues no con palabras. Gaudí no predica, no habla, ¿no? ¿Cómo descubres ese amor? Con la arquitectura. Decía Benedicto XVI, cuando estuvo en la Sagrada Familia el 7 de noviembre de 2010, que Gaudí no predica con palabras, lo que hace es que su arquitectura, sus planos, sus volúmenes te llevan a, pero para llevarte a tienes que tener esa capacidad de asombro, ¿no? Ese ver por qué hace Gaudí, por qué en la casa Batlló, por ejemplo, hay una cruz, si es un edificio de viviendas, por qué la casa Milán la Pedrera está rematada por el Ave María, Gracia plena Dominus Tecum, y tiene que ir la Virgen. Eso es Gaudí, ¿no? ¿y qué fue lo que más te impactó de él para llevarte a estudiarlo tantos años, ¿no? Porque es impresionante. Sí, pues un poco el resumen de lo que decía antes, ¿no? Que allí donde fuera, y no solamente en las escuelas de arquitectura, que eso es sencillo, ¿no? Hablar a futuros arquitectos o en la universidad, sino también pues en la cárcel. He estado en Santiago de Chile 2 veces hablando con presos y algunos con cadena perpetua, en el Valle Sagrado de los Incas, ¿no? Hablando a 3.000 metros de altura, ¿no? De Gaudí, hablando también en Fukushima, ¿no? Con gente que ha sufrido el tsunami y la reactividad. Y bueno, y veo que Gaudí pues tiene hay algo especial, misterioso, ¿no? Ese hálito divino que tiene su obra, ¿no? Y entonces a la gente le entusiasma, ¿no? Igual que a uno le entusiasma, pues la ópera o la música o un cuadro, ¿verdad? Escultura, un paisaje. Pues yo he descubierto que en mí mismo y en las personas de mi alrededor, pues Gaudí les atraía, ¿no? Les llevaba pues a ser mejor, a descubrir algo, bueno, que puedes hacerlo a través de otras personas que también tienen, pues esas virtuosas, a través del trabajo, como decía, de otras personas que lo hacen a través de la música o lo que fuere. Y entonces, bueno, me fui enganchando cada vez más y que veía, pues eso, como un instrumento que ahí donde me llamaban, pues iba para dentro de mis imperfecciones, pues crear puentes, ¿no? Puentes de belleza, puentes de paz, de esperanza, ¿no? En este año de la esperanza que pronto acabamos, el Papa Francisco nos animó a ser peregrinos de esperanza. Y con Gaudí, pues hay esperanza, ¿no? Hay esperanza, ¿cómo? Pues a través de la belleza, ¿no? Que como decía Benedicto XVI, es la gran necesidad del hombre, ¿no? Tú podrás, fíjate, entré con un grupo de personas mayores a esa familia
entramos a la basílica y de repente empezó un hombre a gritar, un hombre de 80 años, José Manuel, José Manuel. Me giré, digo, ¿qué pasa? Y dice, yo soy ateo, ¿qué me está pasando? Estaba emocionado porque siendo ateo, ¿cómo es posible que aquella belleza del interior de esa familia le pudiera impactar? Pues eso es lo maravilloso, ¿no? Y para mí eso es el mejor regalo que puedo recibir en el mundo, ¿no? Poder ser testigo de un hecho así, ¿eh? Un hombre que se decía ateo, emocionado, con lágrimas en los ojos, porque le había impactado la belleza de la arquitectura de Gaudí. Bueno, pues eso para mí es el mejor regalo que uno puede recibir, ¿no? Definitivamente, es que debe ser una sensación única. Sí, así es, ¿no? Es que hay que vivirlo, ¿verdad? Pues, pero bueno, entonces, como diría Gaudí, pues eso, con mucha humildad, porque pues instrumentos, desde el punto de vista humano, a veces yo mismo no entiendo qué hago yo en la cárcel, ¿no? Hablando con presos y algunos de ellos con 30 años de cadena perpetua, de años en la cárcel, hablando de Gaudí. Humanamente no se entiende, ¿no? Sí, pero ahí estaba yo. ¿Por qué? Porque si consideramos la providencia es la que organiza desde allá arriba, ¿no? Lo único que tienes que hacer es dejarte llevar con comprensión o sin comprensión, ¿no? Pero bueno, hacer, crear ¿eh? Pues ese puente, ¿no? Que a las personas les haga más felices y eso es mi misión, ¿no? ¿Y qué aspectos de la vida y obra de Gaudí crees que todavía no han sido comprendidos, pese a los años que ya pasaron? Claro, porque, claro, hay muchos arquitectos, historiadores del arte, artistas, ¿no? Que hablan de Gaudí y de sus obras, ¿no? En cuanto, pues eso, la sostenibilidad, el medio ambiente, los materiales, el reciclaje, que está muy bien, ¿no? La iluminación, la acústica, perfecto, ¿no? Yo me fijo en ese hombre, como tantos hombres hay en el mundo que pasan desapercibidos, y que, bueno, a través de su trabajo, del pensar en los demás, de que todos somos importantes, no hay nadie inútil, que la vida es amor y el amor es sacrificio, que para hacer las cosas bien primero hay que amarlas y luego la técnica. Estos son frases que decía Gaudí, ¿no? Y eso es lo que yo trato de transmitir, ¿no? Que por muy dificultosas que sea tu vida, por muchas penurias que tengas, decía Gaudí, si las circunstancias son favorables, pues estupendo, ¿no? Si son desfavorables, pues bueno, si la providencia lo quiere, pues ánimo, ¿no? A seguir luchando, ¿no? A seguir batallando. Y Gaudí, pues fue un hombre que pues tuvo adversidades, ¿no? Desde bien pequeño, pues la enfermedad, con 27 años murió su madre y sus 4 hermanos, eh, fue motivo de envidias, ¿no? De calumnias y bueno, como cualquier persona quizás en el mundo, y él lo seguía adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque como su nombre indica, Gaudí significa disfrutar, ¿eh? Y cor, net, en catalán sería cor, corazón, net, limpio, y eso fue Gaudí, ¿no? Pues bueno, haciendo su trabajo, pensando que los demás también son muy importantes y para mí siempre me ha ayudado mucho el que él vivió según sus circunstancias y contribuyó al bien común, ¿no? No solamente al bien personal, que no, que cada vez fue cada vez más místico, más como un ermitaño. Los últimos 12 años de su vida trabajó solo y exclusivamente en la Sagrada Familia, porque ya dejó la Casa Milá, su última obra, y se dedicó a hacer maquetas sabiendo que no acabaría la Sagrada Familia, ¿no? Porque él se sentía pues un hombre muy privilegiado. ¿Por qué? Porque mira, si tú haces una casa de viviendas, haces un colegio, haces un hospital, estupendo, ¿no? Y que funcione y que la gente esté bien, pero hacer una iglesia, ¿qué significa? Pues es para Dios. El cliente es lo máximo, ¿no? Y Gaudí entonces decía, ¿qué puede a un arquitecto suponer hacer una iglesia? Pues lo máximo, ¿no? Porque es una casa para Dios. Y eso es lo que Gaudí pues tuvo en cuenta, ¿no? Que era un privilegiado y quiso dejar un poco las pautas para que esa obra pues fuera la primera catedral de una nueva época, no la última de las catedrales, no, 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 la primera de una nueva época. Y como laico que es, pues oye, que también la santidad pues está al alcance de nosotros, ¿no? Él en los laterales de las naves, arriba de todo hay unas frutas distintas y debajo hay unos santos y unas santas, y
con unas alumbricas que hay definiendo esos ventanales, pues pone Gaudí oro, incienso y mirra, lo que ayer festejábamos como los Reyes Magos, ¿no? Para Gaudí el oro es la limosna, la generosidad, el incienso es la oración y la mirra es el sacrificio. Si tú, Marianela, si yo, José Manuel, queremos ser santos, Gaudí propone oración, sacrificio y limosna. Es decir, que es sencillo. Me, si querías capacidad de asombro, me estoy asombrando con cada palabra, porque hay un montón de cosas que no sabía y me impactan un montón. Y eso me Ujú. lleva a sentir, porque ni siquiera es que lo pienso, que Gaudí era un ser espiritual guiado por la divinidad para lograr Sí, semejante obra que sin ninguna duda va a quedar para la posteridad. exactamente. Fíjate que además durante años se ha estado estudiando las virtudes, la fama de santidad, los testimonios, y el Papa Francisco, justo una semana antes de morir, firmó el decreto de virtudes, con lo cual Gaudí ahora mismo es venerable. ¿Qué quiere decir? Pues que los teólogos, los historiadores, el grupo de obispos y sacerdotes que han estudiado Gaudí, pues todos ellos, y el Papa lo ha firmado y lo corrobora, que realmente Gaudí es un hombre virtuoso, ¿no? Ahora falta un milagro. Se está estudiando y es posible que en este año que acabamos de comenzar, el 10 de junio, se celebran los 100 años de la muerte de Gaudí, y se inaugura la Torre de Jesucristo, la más alta de la Sagrada Familia. El icono de Barcelona será lo más alto en toda la ciudad. Y bueno, es posible que Gaudí sea declarado beato, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que hay un milagro, cuyos los médicos lo han estudiado y realmente algo incomprensible a los ojos humanos y solamente pues posible para Dios. Entonces, eh, eso es un Gaudí, ¿no? Un hombre que, bueno, como tenemos tantos en el pues de personas que pueden ser motivo de nuestra devoción, como San Juan Pablo II, Santa Teresa de Jesús, o quien fuere, ¿verdad? Pues también Gaudí, desde la arquitectura, desde un hombre que vivió en medio del mundo, ¿no? Con su trabajo, con sus circunstancias, pues también un modelo a seguir, ¿no? ¿Eh? Absolutamente. Y justo mencionaste el año Gaudí, ¿no? ¿Cómo fue Exacto. la organización? ¿Cómo fue? Supongo que requirió mucho trabajo, muchísimo esfuerzo, si quieres hablar un poquito de eso. Y en qué va a consistir Sí. el Bueno, próximo 10 de junio? hay muchas actividades, sí, todo está enfocado, bueno, de hecho ha empezado ya en todos los edificios en los cuales Gaudí actuó, pues no solamente en la zona de Barcelona, sino también en la provincia de León, en la ciudad, la capital León, el Palacio, la Casa Botines, en el Palacio Episcopal de Astorga, es una población de la provincia de León, y el Capricho de Comillas, arriba en el norte, en Cantabria, ¿no? Muy cerca de Santander. También en Mallorca, en la Catedral intervino Gaudí. Luego en la Pobla de Lillet, un pueblecito pequeño a 200 kilómetros de Barcelona, en Garraf, también hizo unas bodegas para Güell. Es decir, allí donde Gaudí, pues hay un edificio, una obra suya, por pequeña que sea, pues se va a hacer homenaje, ¿no? Que podrá ser más o menos turístico, pero bueno, como mínimo son homenajes a Gaudí, ¿no? Que gracias a esas obras, estos lugares, pues hay mucha gente que las visita, ¿no? Con lo cual también es garantía para que haya gente que pueda trabajar en estos lugares y ganarse la vida, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, pues también hay un Congreso Mundial de Arquitectura aquí en Barcelona que va a coincidir con el año Gaudí. Se esperan 10.000 arquitectos del mundo con conferencias. Y luego hay, pues, hay libros que se presentan, hay hasta un circo no va a hacer una actuación especial en homenaje a Gaudí. La directora de este circo, pues, es directora artística y de vestuario, entonces va a hacer unos vestidos apropiados como si fueran hechos por Gaudí, con unas obras de los artistas, pues, haciendo superficies en movimiento arregladas, ¿no? Pues hiperboloides, paraboloides, bueno, la música también, ¿no? Pues una amiga que ha hecho Gaudí fuente de esperanza, Gaudí fuente de luz. Es decir, que hay cantidad de actividades y claro, todo esto requiere un trabajo grande, pero bueno, cada uno lo suyo también, pues gracias
a Gaudí, pues estoy recibiendo llamadas, ¿no? Como esta, entrevistas en radio, en televisión, artículos, visitas también a lugares para dar una conferencia. Y bueno, con la ilusión de que Gaudí pues, puede ayudarnos en este mundo difícil, ¿no? Que a veces pues, hay muchas noticias negativas y desesperanzadoras, pues con Gaudí pues, podemos hacer un mundo mejor, ¿no? Al menos una parcelita que pueda ayudar a dar esperanza, ¿no? Absolutamente, definitivamente mi corazón va a estar con ustedes en España ese día. Muy, Lo voy a muy disfrutar bien, muy bien. mucho. Y va a ser Pues si espero que vengas por aquí. algún día. Exactamente. Y nada, todas las personas que estén oyendo, pues nada, si vienen a Barcelona, aquí nos vemos, que merece la pena este esfuerzo personal, porque claro, las cosas, por más que las expliques, no es lo mismo que vivirlas, ¿no? Hay que O sea, sentirlas. una, una puesta de sol, por mucho que yo, que no lo soy, poeta, ¿no? O tocar una guitarra de fondo, pues bueno, podrá emocionar, pero no es lo mismo que estar tú ahí presente, escuchando la música y viendo una puesta de sol. Hay que vivirlo, ¿no? Hay que palpar. Es como una amiga argentina que vino de Buenos Aires, una mujer extraordinaria, ¿no? Que ha hecho edificios muy importantes en la capital y su gran ilusión era venir a Barcelona y te pude acompañar en el año 93, 94, si no recuerdo mal, y tenías que verla porque ¿qué hizo? Con sus manos tocar una obra de Gaudí y empezar a llorar. Era algo, claro, eso, por más que uno lo explique, pues no, ¿eh? Es muy difícil, ¿verdad? Pero estar presente y esa mujer, ¿por qué? Porque veía detrás a un hombre de Dios, ¿no? El arquitecto de Dios, un arquitecto que toca el alma, que es Gaudí. Hoy mencionabas que un señor de 80 años te gritó, el ateo. ¿Qué crees que despierta Sí, la Sagrada Familia en quienes la visitan y por ahí no son tan creyentes? bueno, o sea, lo que hace Gaudí es, eh, técnicamente hablando, es eliminar las muletas del gótico, que significan los contrafuertes, los arbotantes, que hacen que lo que Gaudí quería es que entrara mucho la luz. Para Gaudí es muy importante la luz en todos sus edificios, en la Sagrada Familia también. Entonces, él se da cuenta que el árbol es autosuficiente. Tú tienes tus raíces, tu tronco, tus nudos, tus ramas y tus hojas. Y eso lo hace él con lo que se llama la superficie reglada, o sea, rectas que se mueven en el espacio y generan belleza. La recta para Gaudí somos nosotros y la curva es Dios, ¿no? Entonces, bueno, ese bosque de piedra, cuando tú entras ahí, aunque hayas visto fotografías o vídeos, es algo impresionante, ¿no? Misterioso, ¿no? Que te eleva, ¿no? Quiere decir que esa arquitectura te eleva hacia lo alto. Porque fuera están los retablos. Fuera tú puedes ver a Jesús que nace, Jesús que se va a Egipto, Jesús que sufre en la cruz, etcétera, ¿no? Pero dentro es la luz y es ese bosque de piedras, la naturaleza que te eleva, ¿no? Porque es una arquitectura que te lleva a lo alto. Entonces, por más ateo que decía este hombre que era, algo había en su interior, seguro, que le hizo emocionarse, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces te defines agnóstico, ateo o lo que fuere, pero en el fondo todos tenemos un corazón y todos hemos sido creados por Dios para amar, ¿no? Entonces, a veces nuestras vidas pues, bueno, son muy complejas o no hemos tenido una infancia adecuada o una formación, prejuicios, ¿no? Bueno, todo esto hace que a veces basta que uno vea algo que te toca el alma para que, ¡pum! Y yo creo que la Sagrada Familia tiene ese algo especial, que algunos simplemente se quedan con una foto, un vídeo y poco más, pero la gran mayoría yo pienso que entran a veces como turistas y se van como peregrinos, ¿no? Como tocados por la gracia, ¿no? Por la gracia de una obra que te lleva a Dios, ¿no? Más allá de Gaudí, que sin Sí. ninguna duda conecta, ¿no? con algo más allá. Ujú. ¿Crees que el arte en sí mismo tiene la capacidad de conectar con algo superior, como trascendente, digamos?
Yo creo que sí, pero claro, siempre está en que el autor te quiera llevar hacia allí, ¿no? Porque claro, a veces hay autores que te quieren llevar pues al revés, ¿no? A la tristeza, a la desesperación, a que todo no sirve para nada, ¿no? Al descreimiento. Sin embargo, cuando un hombre es noble de corazón, ¿no? Pues ¿eh? Te lleva o se siente instrumento. Y sobre todo con una palabra, yo siempre defino a Gaudí con una sola palabra que es humildad. Si tú eres un instrumento y eres humilde, pues haces que tu obra ayude a los demás, ¿no? A través de la pintura, de la música. Pero claro, si eres un soberbio, el ego es lo que te mueve, pues entonces en tu obra, pues no me lleva al revés, me rechaza, ¿no? Al menos es mi opinión, ¿eh? Mi opinión personal. Entonces, cuando una obra de música es trascendente y se nota, ¿no? O son griteríos y pues te lleva a la tristeza, a la desesperación y no. Gaudí es al contrario, ¿no? Lo que quiere es que tú y yo vivamos en paz y en serenidad, en la belleza, ¿no? La belleza con mayúscula que te lleva a la verdad, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que Gaudí yo creo que nos mueve a eso, ¿no? De ¿Qué nos enseña Gaudí de la relación? con desesperación, ¿verdad? Con desesperanza por los acontecimientos y hay que potenciar la belleza en el arte en general, ¿no? Pintura, escultura, en todo, ¿no? Y que sea eso lo que nos mueva, ¿no? Y, y no, pues, lo contrario. Claro, mil disculpas, se había cortado un poquito, pero volvió bien. Ujú. ¿Qué nos enseña Gaudí entre la relación, digamos, entre naturaleza, creación y espiritualidad? Sí, Porque yo creo que todo es uno, en definitiva. no, no, todo, sí, sí, Gaudí vive, o sea, también Benedicto XVI dice que Gaudí no vivió una escisión entre la conciencia humana y la conciencia cristiana. Es decir, tú eres arquitecto y cristiano a la vez. No eres arquitecto de 9 a 5 y luego te vas a misa y eres cristiano, sino que deberíamos ser siempre lo mismo, ¿no? Entonces Gaudí, pues como decía al principio, ¿no? Él en la naturaleza ve la obra de Dios, la estudia, saca sus leyes y las aplica a la arquitectura. Por eso dicen los orientales que les gusta mucho Gaudí, independientemente de la religión, ¿no? Crean o no crean, sino ¿por qué les atrae Gaudí tanto? Porque ven que un hombre que ama a la naturaleza. A ellos les han educado desde bien pequeños a amar la naturaleza y ellos dicen que nosotros los europeos a utilizarla. Entonces es muy distinto, ¿verdad? Cuando estás educado a amar las cosas, las proteges, sacas sus conclusiones, haces que las cosas pues sirvan para a través de la arquitectura en este caso. Sin embargo, si es a usarla, pues bueno, pues es algo como egoísta, ¿no? Por eso a mí me gusta siempre esta última frase que he descubierto hace poco, la disminución del yo, ¿no? O sea, vivir para, porque si no, enseguida que nos despistamos sale el ego, ¿no? La soberbia, la ira, la envidia, ¿no? Sin embargo, Gaudí se esfuerza, ¿no? En aplacar todos esos pecadillos o esas, bueno, cosas que tenemos en el camino para que salga el yo, ¿no? No, el yo no, al revés, para que salga el servir a los demás, ¿no? Entonces, en la naturaleza pues si tú la contemplas y a todos nos gusta, ¿no? Unos más que otros menos, pero siempre en la naturaleza Gaudí, como colaborador en la creación, saca sus leyes, las aplica a la arquitectura, por eso gusta a todo el mundo, ¿no? Y siempre con la colaboración, es decir, tú arquitecto, por muy genio que seas, si estás solo no haces nada, ¿no? Necesitas picapedreros, albañiles, carpinteros, y Gaudí pues confía mucho en ellos, ¿no? Y forma un equipo y cuando hay que hacer una fiesta, pues les invita y se van a Montserrat, por ejemplo, al monasterio de Montserrat a rezar y a dar gracias a la Virgen. Bueno, ese es Gaudí, ¿no? O sea, que un hombre que también llora cuando muere un amigo, un colaborador, ¿eh? Por ejemplo, Berenguer es arquitecto, ¿no? Y que sabe lo que es el sufrimiento, ¿no? Y que, pues eso, lo que decía antes, la vida es amor y el amor es sacrificio. Para que las cosas salgan adelante, alguien se sacrifica por los demás. Y a veces Gaudí era ese, ¿no? Y si había un escultor que tenía dificultades, pues él
le acogía, tal Carles Mani, ¿no? Que tuvo muchas dificultades, pues él le extendió la mano para ayudarle. Bueno, como podríamos hacer cualquiera de nosotros si tenemos un corazón eh, abierto y generoso, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un poco lo que Gaudí, también su familia fueron su padre y su sobrina, porque él intentó casarse, pero todas las chicas dijeron que no, hasta 4 veces parece ser que se enamoró, pero bueno, él siguió su camino, quizás Dios lo tenía preparado para que fuera célibe y bueno, se esforzó para cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Y ese es un poco el Gaudí. Yo creo que un gran artista tiene una gran sensibilidad y Gaudí, sin lugar a duda, lo ha demostrado en cada una de sus obras. Claro, claro. Y además fíjate en lo pequeño, porque fíjate, hablando de esto, una cosa que él hizo en 1878, recién acabada la carrera, era un armario, aparte de un proyecto de una cooperativa para trabajadores en una población cercana a Barcelona, una vitrina para poner guantes, ¿eh? Y esa vitrina fue a París, a la Exposición Universal, ¿eh? Ahí estuvo esta vitrina, ganó el segundo premio internacional de diseño, como si fuera la medalla de plata, y la visitó Will, el señor Will, que fue luego el mecenas de Gaudí. Este hombre se admiró ante esa belleza, fíjate, una vitrina, una cosa pequeña, ¿no? Y quiso conocer al autor. Entonces, cuando vino a Barcelona, le presentaron a Gaudí y yo siempre digo, ¿no? Esa simple vitrina cambió la vida profesional de Gaudí. ¿Por qué? Porque el señor Güell le encargó muchas cosas y además le puso en contacto con la burguesía catalana, industriales, ¿no? Y también con la aristocracia, marqués de Comillas, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, para Gaudí todo es importante, una silla, una lámpara, no solamente un edificio, ¿no? Un hombre sencillo, ¿no? Y el último trabajo, el 7 de junio de 1926, Gaudí casi tenía 74 años, le faltaban 15 días. El 7 de junio estaba trabajando con su colaborador Vicente Villarrubias, un artesano, que le estaba ayudando a hacer una lámpara, ¿no? Una pequeña lámpara para la cripta. Entonces, claro, eran las 5 y 5:30 y Gaudí siempre tenía la costumbre de irse por la tarde al oratorio de San Felipe Neri, que está cerca de la Catedral de Barcelona, y Gaudí iba andando, ¿no? Siempre bajaba andando y luego subía en tranvía, ¿no? Entonces ese día estaba haciendo una lámpara y se ve que no había terminado. Y entonces le dijo, son las últimas palabras de Gaudí en el trabajo, ¿no? Un hombre que tiene 7 edificios patrimonio de la humanidad y que hay otros que pueden ser declarados este año patrimonio, ¿no? Pues este hombre le dijo, Vicente, mañana venid temprano que haremos cosas muy bonitas. Esta es una frase que uno puede decir, bah, pues muy bien. Oye, pero es que un hombre que va a cumplir 74 años, que es un grande de la arquitectura a nivel mundial, ¿no? Un genio, que salen de vez en cuando, que estuviera emocionado y le dijera a su trabajador, a su artesano, oye, mañana ven pronto para ver si terminamos la lámpara. A mí siempre me impacta esto, ¿no? Ese día ya fue el último día de trabajo porque después le atropelló un tranvía y murió 3 días después. Pero eso es Gaudí, ¿no? Desde una vitrina de 1878 a una lámpara en 1926, con toda una trayectoria de arquitectura que se estudia en todo el mundo, en la gran mayoría de las escuelas de arquitectura, y que irá a más, ¿eh? Pues realmente para mí es un hombre sencillo y humilde, ¿no? Es que no tengo palabras, la verdad, que alguien se maraville por seguir creando cosas tan simples en apariencia para el mundo, Exacto, claro, pero, sí, sí, pero tan importantes, tan significativas, porque esa es la grandeza de Gaudí, claro. a fin de cuentas una lámpara lo que hace es dar luz. Exactamente, Entonces, exactamente, sí, sí. es realmente Y, espectacular. y mira, si quieres también un detalle que últimamente me impacta mucho, de hecho, este próximo sábado voy a dar una conferencia que es María en la vida y obra de Gaudí. Entonces, en la Sagrada Familia, que la empieza otro arquitecto y Gaudí retoma el proyecto un año y medio después,
pero está condicionado entonces en la cripta, que es gótica, porque el arquitecto inicial pues así lo había planteado. Él hace la bóveda, que está, esa bóveda son 12 nervios que se apoyan en 12 columnas, y hay una piedra que es muy importante, arquitectónicamente hablando, estructuralmente hay una piedra que aguanta la bóveda, que cierra, ¿no?, el espacio, que es la clave. Entonces Gaudí pone en esa clave lo que yo llamo, y me gusta decirlo así, el sí de María, la anunciación de la encarnación. ¿Por qué? Pues yo pienso que Gaudí lo hace porque sabe que el sí de María hace posible la encarnación, ¿no? Viene Jesús y sobre ese sí se construye la iglesia, no solamente la Sagrada Familia, sino la iglesia en general. Pero es más, si trazamos una línea vertical desde el sí de María y nos vamos hacia arriba, llegamos a la estrella que está en la Torre de la Virgen. Es decir, si esa es mi opinión, mi planteamiento. Si tú tienes en tu corazón, en tu interior a María, eh, pues exteriormente puedes iluminar, porque en esa vertical, como Gaudí ha hecho, lleva a la estrella que ilumina Barcelona, ¿no? Esa estrella de 12 puntas que se ilumina por la noche, ¿no? Bueno, y para mí yo creo que es muy importante que Gaudí tuviera en cuenta a María, ¿no? No solamente en esta obra, sino en general, ¿no? Y es que era para mí muy enamorado de María, nuestra madre, y también de la Eucaristía que recibía cada día y de la cruz. Porque, bueno, como decía Jesús, ¿no? Quien quiera seguirme, coja la cruz y me siga. Por eso él necesitaba práctica religiosa, porque si no es muy difícil. Por eso comulgaba, por eso rezaba el rosario, hacía la lectura, el evangelio, Corpus Christi, pues iba a la procesión, etcétera, etcétera. Es decir, que, ¿sabes? Si no, es igual que la comemos para, si no moriríamos, ¿no? El alimento importantísimo, pues el alimento espiritual para mí también es muy importante, ¿no? La dirección espiritual, la confesión, la comunión, etcétera, ¿no? Pues bueno, ese es Gaudí. Wow, es que estoy impactada, por decirlo menos, de su Pues nada, fuerza de voluntad. tienes que venir a Barcelona para verlo, en directo. Sí, ojalá el universo conspire y pueda ir. Pero es que estoy, ya te digo, maravillada, porque tenía mucha fuerza de voluntad, muy claro su propósito. Eh, yo, mira, con decirte que no sé cuándo fue la Sí, última vez que fui a una iglesia, con eso te digo todo. sí, Y él era una cosa diaria, wow, no, sí, sí, no sale decir otra cosa. pues sí, esa palabra guau es lo que la gente cuando sale del metro metropolitano y ve la Sagrada Familia desde la calle, dicen guau. Y cuando entras, guau, ¿no? Cuando entras a la basílica, bueno, dicho así en plan, pero es que no hay palabras, ¿no? Es que a veces no tienes palabras, es una admiración. Independientemente que uno crea, no crea, sea budista, sintoísta, sea ateo, sea católico, sea maometano, lo que sea, es igual. Pero hay algo, y por eso yo creo que Gaudí, nos puede ayudar mucho, ¿no? A cada uno desde su punto de vista, con sus ideas, para que, pues eso, juntos hacer un mundo mejor, ¿no? Con respeto, que a veces hablamos mucho de respeto y tal igual, pero en la práctica, entonces, bueno, a través de la belleza de la arquitectura, pues superar las ideologías, ¿no? Que, que no somos más importantes unos que otros. Por eso decía Gaudí que todos tenemos un don. En vez de estar criticándonos unos a otros, que cada uno depure y mejore sus obras. Si tú y yo depuramos y mejoramos las obras personales, el mundo sería mejor también. Y esta es una cosa que también siempre me ha gustado, ¿no? Y también que decía el Papa Francisco que la misericordia no es una palabra abstracta, sino que es un rostro. Fíjate qué bonito, ¿no? La misericordia es un rostro para reconocer, contemplar y servir. Y yo creo que Gaudí fue eso. Reconoció sus dones, la naturaleza, contempló, se admiró, descubrió y sirvió. Porque claro, si no sirves a los demás,
eres un egoísta, ¿no? Lo haces para ti, para tu ego, ¿no? Por eso, lo que vuelvo a decir, la disminución del yo. A todos nos sería mejor, yo el primero, si esto fuera una práctica, ¿no? Disminución del yo y depurar y mejorar las propias obras. Tuviste el honor de ser el presidente de la Asociación Pro Beatificación de Antoni Gaudí. Sí. ¿Cómo fue ese Bueno, proceso? sigo siendo, porque desde 1992, porque la asociación nuestra es una asociación civil, Sí, hemos llevado la parte actora de la causa de Gaudí durante 30 años, pero ahora la asociación canónica, que depende del arzobispado, es la que lleva es la parte actora. Pero nosotros seguimos, somos y estamos, es decir, cuando sea beato, entonces sí que desapareceremos porque nuestra acción es pro beatificación. Cuando lleguemos a esa conclusión, pues ya definitivamente desapareceremos como asociación. Pero espero, José Manuel, como tal, José Manuel Gonzara pueda seguir ¿eh? allí no, donde por me eso, pidan, pues, no había terminado la pregunta. perdón. No pasa nada. No, bueno, en resumen, como presidente de la asociación, Sí, qué significa? Perdón, porque y se va a sí. significar siempre. ¿Cómo fue ese proceso para José Manuel? Bueno, pues tiene relación con lo que decía al principio, ¿no? El conocer estos arquitectos de Gaudí que me enseñaron cosas, este arquitecto que me enseñó el simbolismo, mi amigo el japonés, su conversión, el que luego iba yo visitando a esa familia y estudiando y viendo que realmente siempre buscando lo humano y lo divino, es decir, no solamente la arquitectura, sino que, porque hay muchos arquitectos que trabajan, ¿no? El arquitecto Gaudí, le dijéramos en cuanto a sus obras, ¿no? Lo que puede enseñar y podemos aplicar en la arquitectura, pero yo también me voy al hombre que hay detrás, ¿no? Al hombre que sufre, que llora, que reza, y que une lo humano y lo divino, ¿no? Por eso él en su bolsillo llevaba en un bolsillo el rosario y en el otro avellanas, ¿no? Frutos secos, es decir, tenemos que ni ser muy divinos, que volamos, ni muy humanos, casi panteístas, es decir, pues eso, la unión entre las dos cosas, ¿no? El Entonces, eso es equilibrio. lo que es el equilibrio, exactamente, la armonía, el equilibrio, ¿no? Entre las dos, ¿eh? Pues eso, entre las dos caras de una misma moneda, y que, igual que decía Gaudí, que tenemos dos piernas, en general, vamos, entonces, acción y reflexión, acción y reflexión. Bueno, siempre me han gustado estas simples frases de Gaudí para llevarlas a la práctica, primero en mí y después en los demás, ¿no? Es decir, que, pues esto, ¿no? Si quiero ayudar, pues no es porque sea yo el que no lo soy, por supuesto, ¿no? Simplemente transmitir, ¿no? Transmitir lo que recibo, darlo, ¿eh? Con mucha humildad y ya está ahí. Y cada uno, pues, que pueda hacer las cosas que buenamente pueda. En mi caso, pues mira, gracias a ser mayor, que tiene una ventaja, que es haber conocido y haber tenido una vida, pues, rica en experiencias con tanta gente del mundo, ¿no? Que algunos, pues, sus testimonios me los han transmitido y que humanamente no se entiende, ¿no? Porque acaban de conocerme y a lo mejor pues ya me transmiten, me cuentan algo muy personal. Bueno, esa es la grandeza del misterio, ¿no? Absolutamente. Y más allá de la beatificación, que yo Sí, deseo y creo y se va a dar, sí. ¿qué valores crees, qué valores espirituales, digamos, consideras que Mm. Gaudí le deja a la humanidad? Bueno, pues que en principio, primero que uno, pues tienes que descubrir, o sea, somos cuerpo y alma, ¿no? Entonces hay que cuidar las dos cosas. Que quizás a veces hoy en día se cuida mucho el cuerpo, ¿no? Pues los gimnasios están llenos, ¿no? Cosas de gastronomía, cuidado, no comas esto, las calorías, no sé qué, estar en forma. Pero ¿y el alma? Pues yo creo que Gaudí nos enseña, ¿no? Que hay que cuidar las dos cosas, ¿no?
¿Y por qué? Porque si no el mundo nos lleva, ¿no? Nos lleva hacia donde quiere, ¿no? A no pensar, bueno, a ser gobernados por unos cuantos individuos pensando en su bien y no el bien común. Bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Entonces Gaudí, pues lo que decía antes como resumen, ¿no? Tienes que conocer unos dones y pues esa es la máxima perfección social. Si yo conozco los dones que tengo y los pongo en práctica, para Gaudí eso es la máxima perfección social. Depurar y mejorar las obras, primero hacer las cosas bien y luego con técnica, amar independientemente de las ideologías al que tienes al lado, ¿no? Em, el que haces prácticas religiosas si quieres conseguir batallas a ganar, ¿no? Porque solo no puedes, ¿no? Bueno, tener en cuenta que estamos en un mundo con otras personas y pues todos somos importantes, ¿no? Cada uno tiene sus dones, no todos servimos para lo mismo. Yo nunca cocinaré bien ni de tocar el violín ni el piano, Yo por ejemplo, ¿no? tampoco. Pero, pero bueno, pero hay gente que sí. Entonces, bueno, todos, cada uno con sus dones, pues eso es lo bonito, ¿no? Entonces, bueno, que no somos más ni menos que otros, pero eso sí, si nuestras capacidades las desarrollamos, respetando el medio ambiente, la naturaleza, amando a la gente, bueno, que a veces es muy fácil amar al que nos ama, pero amar al que, pues eso es lo difícil, ¿no? O sonreír. Entonces, bueno, esto es lo que decía antes de la misericordia, ¿no? Reconocer, contemplar y servir, ¿no? Y poner en práctica todo aquello que a veces nos quejamos mucho, esto y lo otro, pero no, Gaudí lo que hacía es hacer, ¿no? Hace un jardín para los enfermos del psiquiátrico de Sant Boi, para que los enfermos que están allí encerrados en un hospital puedan hacer cosas hermosas, y hay un parque Güell, entre comillas, hecho allí por los enfermos, fantástico, ¿no? Hace unas escuelas para los hijos de los trabajadores, que educarlos para que fueran respetuosos y el día de mañana no fueran quemando iglesias como otros lo habían hecho. Bueno, yo creo que ese es Gaudí, ¿no? Y eso es un poco lo que nos puede ayudar, ¿no? Justamente hablabas del mundo actual. Vivimos en un mundo súper acelerado, donde muchas veces nos Sí, cuesta pararnos y reflexionar y incluso vivir el presente, porque o estamos pensando en el pasado o estamos pensando en el futuro. claro, ¿Qué rol crees que cumple hoy el silencio y la contemplación que tanto practicaba claro. Gaudí? Es muy importante, ¿no? Yo pienso que lo que acabas de decir es fundamental, no solamente para los demás, sino para mí también, ¿no? Porque a veces vamos muy deprisa y no sabemos hacia dónde, ¿no? Pero bueno, como nos dejamos llevar, ir contracorriente siempre cuesta más, lógicamente, ¿no? Pero necesitamos todos, ¿no? Eso que decía antes, acción y reflexión, porque a veces es mucha acción, bu, 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 pero vamos a reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que haría falta. Entonces Gaudí lo ponía en práctica, fíjate, se levantaba cuando vivía en el Parque Güell desde 1906, si no recuerdo mal, hasta 1925, pues vivió allí, entonces con su padre y su sobrino al principio, y lo que hacía es, después de levantarse y asearse, ir a San Juan de Gracia, una parroquia que cercana a donde él vivía, en el Parque Güell, a asistir a misa, ¿vale? Después se pasaba por una cafetería, una lechería, a tomarse un café o un vaso de leche y comprarse una pasta. A veces pasaba también para comprar fruta y se iban dando hasta la Sagrada Familia. Todo siempre es bajada porque Barcelona hace pendiente hacia el mar, ¿no? Después, antes de empezar a trabajar, se ponía abajo en la cripta, que ya estaba iniciada, pues se ponía a rezar delante del sagrario, de rodillas en el suelo, porque él nunca utilizó el reclinatorio. Se pone de rodillas, bueno, y después iba a trabajar, ¿eh? Por la tarde a las 5:30 más o menos iba a San Felipe Neri, que he dicho antes, porque a los oficios, a las vísperas, mejor dicho, y luego compraba el periódico y subía en tranvía. Bueno, todo esto dicho así muy rápidamente, pero decir que ahí se nota que hoy tenía esa dualidad, ¿no? Reflexión, oración, sacramentos,
y acción, trabajo. El trabajo esforzado y venga. Y algún día tendría más ganas, otro tendría menos, y las cosas a veces no saldrían como él pensaba, y tendría envidias, y bueno, lo que nos pasa a cualquiera de nosotros, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Entonces él seguía adelante porque tenía a Dios en su interior, ¿no? Y cada vez fue creciendo, ¿no? La vida es como una escalera, decía San Ignacio Loyola, pues eso, hay que subir escalón a escalón. Y, y ese es Gaudí, ¿no? Si tampoco hacía cosas como extraordinarias, sino vivir lo ordinario de una forma sencilla, humilde, y esto es lo que nos haría falta a todos, ¿no? Porque a veces con tanta información que recibimos por el ordenador, con el móvil, ¿no? No da tiempo ni de saborear las maravillas que tiene el mundo, ¿no? Pues esa puesta de sol que decía antes, ¿no? Ya se ve que soy un enamorado de las puestas de sol, ¿eh? Pero el mar Mediterráneo, que hoy también le maravillaba, pues yo también, que tengo el Mediterráneo aquí cerca, bueno, pues es algo maravilloso. Vosotros tenéis el océano, pues un río, ¿no? Sí, Todo sí, 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 es fuente el de Atlántico, esa reflexión que necesitamos, ¿no? absolutamente. De hecho, uno de mis momentos de paz es el mar. También, ¿no? ¿Verdad que sí? El oleaje, ¿no? Ay, El sí, movimiento del agua cuando rompe la ola, ¿eh? sí, Pues sí, esto son cosas que, bueno, que hoy en día puede parecer una chifladura, pero bueno, yo creo que si no volvemos a esto es muy difícil, ¿no? Y quizás con tanto móvil y tanto TikTok y Facebook, Instagram y demás, pues es un peligro, ¿no? Que hay gente que lo utiliza muy bien, estupendo, porque tienen esa voluntad, pero el que no tiene voluntad, pues es difícil, ¿no? El alcohol, la droga, pues bueno, es lo que tenemos que, y quizás tú y yo, pues tenemos esa ventaja de que, bueno, de que podemos ayudar dentro de nuestras posibilidades pero cada uno tiene que tomar la decisión. Mira, una cosa muy bonita, que Gaudí le encargaron hacer una pequeña rincón del claustro, porque así decía la Junta de Obras de la Sagrada Familia que fuera un poco lo que él suponía, lo que él sugería de decoración interior. Entonces, en ese mundo que él vivía, ¿no? También había dificultades económicas, de higiene, pues había luchas entre los obreros eh, y los propietarios, incluso pues había anarquismo, ¿no? Bombas y disparos y bueno, entonces la explotación del obrero, la mujer que pues, a lo mejor se dedicaba a prostituirse porque no tenían dinero, bueno, todo esto vivió los momentos de Gaudí, final del siglo XIX, principios del XX. Entonces en este rincón está la Virgen con el niño y Gaudí pone la tentación a la chica, a la joven, y la tentación al joven, al chico, ¿no? A ella el demonio le ofrece dinero, ¿eh? Por vender el cuerpo, y a él le ofrece una bomba, ¿no? La violencia, cambiar la situación, es la violencia la solución a tus problemas, es la prostitución la solución a tus problemas, porque puede ser que tuvieran problemas y graves, ¿no? Falta de dinero, no tienes para dar de comer a tus padres, están enfermos, medicinas, y el obrero se siente explotado, ¿no? Y no trabaja 20 horas y no le dan, bueno, entonces los dos están mirando a la Virgen, pero ninguno de los dos ni ha cogido la bolsa de dinero ni la bomba. Están expectantes. Eso siempre me ha maravillado. Porque tú y yo, a estos jóvenes que nos escuchan o no tan jóvenes, podremos decirles algo, ¿no? Mira, Antonio, mira, Luisa, mira, María, mira, ¿eh? Esto, pues esto yo lo haría así, mejor que hagas esto, lo otro, pero ellos tienen que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque son adultos. Gaudí propone que esa chica, que puede estar pasándolo muy mal, y el chico también lo puede pasar muy mal. ¿Es la prostitución la solución? ¿Es la violencia la solución? Gaudí lo deja en esa interrogante, pero los dos están mirando a María. ¿Por qué? Porque como madre tú tienes que tomar la decisión. Jo, siempre me ha encantado esta escena. No tengo respuesta al respecto. Estoy maravillada. Bueno, claro, pero esto lo hace piedra, así que son piedras vivas, ¿no?
que es lo que me encanta, ¿no?, de Gaudí, que no lo pone por escrito. Eso es, yo te lo he explicado así y a lo mejor otra persona te lo explicará de otra forma, pero ahí está la piedra. Entonces, de momento nadie me ha explicado lo contrario, porque ahí está. Es que pasa que Claro, tienes que tener esa capacidad de ver la piedra, ¿dónde está mirando el hombre? ¿Dónde está mirando la mujer? A María. Tú tienes que tomar la decisión. Igual que tú, ¿verdad? Tus amigas o amigos les dirás algo si ves que cogen un camino equivocado, porque les quieres, lo haces porque les quieres, no porque quieras perjudicarles, al contrario. Pero ellos tienen que tomar la decisión. Libertad. exacto. El famoso libre albedrío. Y, Exactamente. ¿y cómo ves a la juventud actual? ¿Crees que todavía cuenta con capacidad de Siempre hay asombro? esperanza. Sí, sí, yo creo que sí, porque fíjate, aquí no menos en España, pues se están produciendo movimientos jóvenes, bueno, a través de la música, el canto, a través de la adoración al Santísimo, ¿no? Pues hay jornadas de estar horas y horas delante del Santísimo, con oraciones, con cánticos, con silencio. Y yo he participado alguna vez con ellos y realmente pues te ha llenado de esperanza. Mira, hace unos días vinieron 90 jóvenes de Italia y, bueno, fuéramos a la misa en la cripta de la Sagrada Familia, donde está enterrado Gaudí, y daba gusto verles rezando, ¿no? Arrodillados, en silencio, chavales de 16, 17, 18 años. Bueno, pues yo pienso que sí, siempre pues hay esperanza, ¿no? Y que, bueno, quizás se potencia mucho lo negativo, ¿eh? Pues el mundo de la droga, del alcohol, pero hay jóvenes que ya o vuelven o no caen en estas, y ahí estamos, ¿no? Tratando de ayudar cada uno en sus circunstancias, ¿no? Y si Gaudí le tuviera que enviar un mensaje hoy a la humanidad, ¿cuál crees vos que sería? Bueno, pues que confianza, ¿no? Confianza, abandono en la providencia y que no pasa nada, ¿no? Fíjate que en la fachada del nacimiento, que es la que dejó Gaudí, mirando la fachada a la izquierda es el portal de la esperanza. Es decir, que a pesar de que yo sea un gran pecador, haya curas que son innombrables, ¿no? Hasta el mismo Papa, imaginemos que fuera un déspota o un bicho. No pasa nada. ¿Por qué? Porque la Iglesia la gobierna San José, por eso Godí pone una barca, y en la popa está San José, que gobierna la Iglesia, en esa barca, patrón de la Iglesia, y en la proa hay un faro, hay un ancla y una casa y una paloma. El faro es la esperanza, la fe, porque te ilumina, te guía. Pum. El ancla es la esperanza y la casita es la caridad con la paloma que es el Espíritu Santo. Y encima de todo esto hay una piedra dedicada a la Virgen, la cual pone Gaudí la palabra sálvanos. Madre de Dios, sálvanos. Es decir, yo creo que ese es el mensaje de Gaudí, ¿no? En la esperanza que a pesar de los pesares, de mis pecados, los pecados de muchos, esto continúa. ¿Por qué? Porque es divino. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica, es decir, santa aunque seamos pecadores la inmensa mayoría, o muchos. ¿Por qué? Porque la gobierna San José con el Espíritu Santo y María, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi conclusión últimamente. Llevo un año entero explicando la esperanza a los jóvenes y no tan jóvenes del mundo, porque estamos en el año de la esperanza que ahora termina, y como peregrino de la esperanza, pues dar esperanza yo creo que ha sido mi misión este año, ¿no? Yo creo que para siempre, ¿verdad? Que a pesar de todo, pues todo es posible, ¿no? Pasa que hay que confiar en la providencia. Déjame decirte que esta entrevista es y será sencillamente magistral. Explicas muy bonito, pero no solo explicas muy bonito, lográs que yo quede inmersa en esa explicación, en esa obra de Gaudí. Así que te agradezco por eso. Y para Muy concluir, bien. te quería hacer la pregunta que le hago a todo el mundo, porque es el nombre del programa. ¿Qué es para vos Sí. ver más allá? Bueno, ver más allá es
pues eso, el hálito divino, como con palabras de este amigo coreano, ¿no? El hálito divino que tiene la obra, ¿no? Sobre todo las personas, ¿no? O sea, Gaudí estudiaba los seres de la creación, los animales, las plantas, todo es maravilloso, pero sobre todo el hombre, la mujer, porque somos únicos y irrepetibles, ¿no? Entonces, yo cuando doy una conferencia y a veces han sido 10 personas o han sido 1000, me da igual. ¿Por qué? Porque estoy viendo a una persona que tengo delante y si esa persona le hace bien lo que transmito, pues no porque lo diga más bonito o menos bonito, no, no, porque después le puede ayudar a su vida, pues eso es el bien mayor, ¿no? Y hay que ir a aprender a mirar para aprender a vivir, ¿no? Yo creo que con Gaudí, pues nos lleva a eso, ¿no? Pero hay que mirar donde mira Gaudí, no mirar a Gaudí, no, mirar donde mira él, porque si es una mirada noble, sencilla, humilde, te lleva a Dios. Créeme que fue un placer, que te agradezco por Pues tu nada, tiempo, que entendí y me llegaron cada una de tus palabras. Y qué bonito eso que decís de no mirar la obra de Gaudí, sino lo que era Gaudí, no lo que hizo, lo exactamente, que él sí, era. Porque todo el mundo se maravilla ay, qué bonito, qué obra tan sí, hermosa. Pero ¿y él como persona? claro. Y sobre todo, qué te puede suponer, ¿no? Esa piedra que estás viendo, ¿eh? Ese hombre con el demonio que le ofrece la bomba y él está mirando a la Virgen. Ojo, eso no se puede quedar un solamente si te gusta o no la escultura. ¿Qué te está diciendo Gaudí? ¿Es la violencia la solución? ¿Es la violencia la solución a tus problemas? ¿No habrá otro método mejor? Entonces, Exacto, eso es lo que... te invita a reflexionar sobre Eso tus actos. es exactamente. ¿Eh? Y bueno, pues esto es un poco el Gaudí que es universal y es atemporal, yo creo, ¿no? Porque todo esto sirve en sus tiempos, en los de ahora y en el futuro, ¿no? Por Absolutamente. eso mirar donde mira Gaudí y a través de su obra ir a lo alto, ¿no? Fíjate que con esto quiero acabar, pero me ha sido recordar las, las torres campanarios de la Sagrada Familia, todas empiezan en base cuadrada, ¿eh? Por cada punto del cuadrado sube una arista y forman un paralelepípedo, ¿vale? Pero llega un momento que la torre se tiene que convertir en campanario, entonces pasa a ser elíptico, es decir, pasamos de la recta a la curva y arriba de todo, pues hay el cristal de Murano, cristal brillante de color maravilloso, pero entonces Gaudí en el lateral de ese cambio de lo recta a lo curvo, del paralelepípedo al, al helicoide, pone Gaudí unas palabras en latín en los laterales y es un poco lo que sería bonito, ¿no? Transmitir a los oyentes. Y pone Gaudí, sursum corda, levantemos el corazón porque vamos hacia Dios. ¡Puah! Fíjate, una simple piedra escrita en un lateral que no se ve casi, ni casi nadie lo sabe, y siempre me ha mirado, ¿no? Claro, porque, o sea, mirar a lo alto, ¿no? Porque a veces estamos simplemente mirando en horizontal, mirar a lo alto. Sursum corda, levantemos el corazón. Señoras y señores, fue un placer. Gracias, gracias, gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu sabiduría, por tu luz, porque créeme que me iluminaste el conocimiento y el corazón. Yo no sabía tanto de, de Gaudí persona. Entonces, Pues gracias, de verdad me encantó, me dio mucha alegría porque en todas las personas hay que ver lo bonito. claro. Pues muchas gracias, Manelila, y muchas gracias
por una gran virtud también que es la paciencia. Saber escuchar es un don también. O sea que tú has sabido escuchar, pues muchas gracias también. Será hasta el próximo episodio donde volvamos a ver más allá, más allá, más allá, más allá, más allá, más allá. A los otros les quedan los universos, a mí la íntima penumbra y el hábito del verso. Jorge Luis Borges. Hay historias que marcan la piel, pero también el alma. Este libro nace de las heridas y de la luz que brota cuando nos animamos a mirar más allá del dolor. Entre recuerdos, silencios y despertares, los invito a recorrer un viaje profundo. El de una niña que aprende a sobrevivir entre sombras, el de una joven que se atreve a nombrar lo innombrable, y el de una mujer que resurge como el ave fénix, encontrando en la espiritualidad y en el amor propio un camino de sanación. Cada página está atravesada por preguntas que nos interpelan, por fragmentos de la vida real que se vuelven espejos, y por esa fuerza invisible que nos recuerda que siempre es posible volver a empezar. Este no es solo un relato personal, es un abrazo a quienes sintieron alguna vez que estaban atrapados en sus propias paredes, y una invitación a descubrir que incluso en el dolor más profundo habita la semilla de la transformación. Comparto mi historia con la certeza de que cada lector puede buscar la suya, reconocerse en ella y así poder ver más allá. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Mario Benedetti.